Seguimos adelante en Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor ministro en ejercicio, en este caso, subsecretario Leonel Brioso. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Como comprenderá, lo hemos convocado porque estamos en este proceso, creo que, de ir acomodando piezas, ¿no?, con respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una primera cuestión, ¿ya hubo situaciones así? ¿Hubo abortos luego de la ley? Sí, efectivamente ya se comenzó a trabajar al otro día de reglamentada la ley, con el asesoramiento, corrieron los 5 días legales y ya muchas mujeres han interrumpido el embarazo en este contexto, este nuevo contexto legal. Y si puede decirse con qué resultado, digamos, el esperado en cuanto a contención, tal cual se había estipulado, y ahora viene la fase del seguimiento, que es muy importante. Sí, nosotros hemos dicho desde siempre, y es el momento ahora de comenzar a monitorearlo, de que todas las leyes que llevan a la liberalización o la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo generan en la población primero un incremento de una demanda, que no es un incremento del número de abortos, sino que esos abortos que antes se hacían y no sabíamos que se hacían, ahora pasan todos o la inmensa mayoría por el sistema de salud y son reportados. Se estabiliza y luego de algunos meses va a haber un descenso sostenido, porque lo que se incrementan son las prestaciones anticonceptivas y disminuye el embarazo no deseado. Eso es lo que esperamos. Bien, en materia de números, las consultas que se han realizado, ¿maneja información sobre el área pública y la privada? Se ha mantenido más o menos lo que venía haciendo las consultas en los servicios de salud sexual y reproductiva, que ya estaban trabajando desde hace 2 años, de acuerdo a la ley 18426, a la ley de salud sexual y reproductiva, y que hacían el asesoramiento en los casos de embarazo no deseado, pero no prescribían el misoprostol como ahora este nuevo marco legal lo permite. Bien, doctor, en estas intervenciones, ¿se advierte, por ejemplo, ya algún rasgo digno de ser mencionado, destacado? Embarazo adolescente, por ejemplo. ¿Qué evaluación hace? No, es muy primario para poder hacerlo apenas un par de semanas, pero lo que sí le digo es que se mantienen las mismas condiciones de siempre. El embarazo no deseado ocurre en cualquier etapa de la vida, no hay que pensar que en los adolescentes es más y en las mujeres adultas es menos, es en general en todas las etapas de la vida, y más que eso, cada embarazo no deseado es una historia única e intransferible. En cada una de las condiciones se dan situaciones por las cuales para la mujer ese embarazo es necesario interrumpirlo, ¿verdad? Ninguna mujer concurre a las policlínicas por un deseo, sino que son generalmente por una necesidad de atención en salud en este aspecto. ¿El proceso de abordaje, de contención, ha sido el óptimo? ¿Ha sido el que estaba previsto? Bueno, el óptimo yo no podría decir en el 100% de los casos. Como usted sabe, la ley fue fruto de un complejo proceso de negociación política en el Parlamento. Es una ley muy compleja, tuvimos serias dificultades para reglamentarla, además en un tiempo muy escaso, porque la misma ley decía que tenía que reglamentarse en los próximos 30 días de promulgada. Por lo tanto, tuvimos un tiempo útil de 20 días para hacerlo, y creemos que se ha hecho un trabajo en la reglamentación que permite, contemplando el espíritu de la ley, que se dé la instancia fundamental del asesoramiento y posteriormente de la reflexión de la mujer con respecto a si es su decisión realmente interrumpir el embarazo o puede ser su decisión continuar el embarazo. ¿Cuántas veces acude una mujer en esta instancia? Bueno, está planteado por lo menos que tiene que concurrir en un caso ideal por lo menos 2 veces. Una primera vez si va y ya la ve el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que eso sería algo muy afortunado, poder ir a la consulta y ya esté todo el equipo reunido. Si fuera así, en ese momento ya sería asesorada por el ginecólogo o la ginecóloga, el integrante del área social y el integrante del área de la salud mental. Luego vendrían los 5 días de reflexión y luego concurriría un ginecólogo con el cual tendría la entrevista y se establecería las condiciones con previo consentimiento informado, donde la mujer solicita la interrupción del embarazo, se le explican todos los riesgos, todas las condiciones de la prescripción de los fármacos. Correcto. Doctor, en su momento surgió una controversia muy fuerte, muy potente respecto a la eventual diferencia que existía entre una mujer en Montevideo o en la zona metropolitana y la del interior del país, aún aquella del interior más profundo, más distante. Sí, yo pienso que pocas veces hemos hablado tanto del medio rural como en estas condiciones. Una primera aproximación es que una mujer en el medio rural que está viviendo o sufriendo un embarazo no deseado
creemos que es poco probable que desee consultar en su mismo medio, porque generalmente las condiciones de confidencialidad en estas situaciones son complejas de manejarlo en los medios pequeños, ¿verdad? Sin embargo, si así fuera necesario y así se diera, es perfectamente plausible que lo consulte con el médico, y lo que está estipulado es que las instituciones tienen que encargarse del traslado de esa paciente a los lugares donde esté el equipo multidisciplinario que le dé el asesoramiento tal cual lo plantea la ley, en las primeras, ese mismo día o el día inmediato siguiente. ¿Ya ha acontecido una situación de esas características? No estoy al tanto de que haya acontecido, pero en el interior hay varios equipos que están funcionando ya en las capitales departamentales y en algunas ciudades importantes. En materia informativa, desde su punto de vista, ¿se alcanzó el óptimo de información a los involucrados directamente, al equipo médico? No, todavía no. Esto fue un proceso muy rápido. Fíjese que la ley fue promulgada en el mes de octubre. Tuvimos, como le decía, 20, 30 días para reglamentarla y se puso en funcionamiento. Hemos hecho un esfuerzo desde el Ministerio de tratar de reunir a todas las instituciones, hemos hecho reuniones con los profesionales, con los equipos de salud sexual y reproductiva, con las sociedades involucradas de los diferentes profesionales, pero esto es un proceso, ¿verdad?, que va a ir lentamente abarcando a todo el equipo profesional. Leonel, dígame, ¿hay población de alto riesgo para la realización de una interrupción del embarazo? Sí, hay como en todos los casos, hay situaciones que son de riesgo, fundamentalmente vinculadas con pacientes que ya tienen cicatrices a nivel uterino, y en los embarazos que son más avanzados, digamos, puede haber algún tipo de riesgo. También las pacientes que tienen enfermedades de la sangre, problemas de coagulación, pueden estar expuestas a mayor riesgo. Pero sobre embarazos avanzados, por ejemplo, ¿no hay un determinado límite para Sí, el la límite práctica? son las 12 semanas, sí, ¿verdad?, en todos los casos, y las 14 en los casos de violación. Cuando nos vamos acercando a las 12 semanas. Exactamente, y a las 14 en los casos de violación. Pero exacto, luego hay excepciones en los casos de riesgo para la salud de la mujer, ajá, que eso no comprendería la edad del embarazo. ¿Quienes padecen algún tipo de enfermedades crónicas, por ejemplo, diabetes? Bueno, no necesariamente, la diabetes tiene influencia con respecto a la interrupción del embarazo. Temas hepáticos tampoco. Hepáticos puede ser algunos de ellos, ajá, intolerancia a algún tipo de drogas, hay que evaluar en cada una de las situaciones. Sobre las drogas, el misoprostol, conocido, ¿no?, desde hace ya bastante tiempo, ahora surge otro de difícil pronunciación, ¿no? Mifepristona. Mifepristona, perfecto. ¿Cuándo llega? Bueno, estamos esperando, se hicieron todos los trámites y se está esperando la importación, que esperemos que llegue antes de fin de año. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la mifepristona es una antiprogesterona que lo que hace es detener el proceso evolutivo del embrión o el feto y además dilatar el cuello del útero, con lo cual luego el misoprostol es mucho más efectivo provocando las contracciones y la expulsión del embarazo. Uh-huh. ¿En combinación con el misoprostol? Se hace en combinación, primero la mifepristona y a las 24 o 36 horas, de acuerdo a la edad gestacional, el misoprostol. ¿Estricta regulación técnica también en ese sentido? Sí, por supuesto. Creo que el gran avance que se logra con este marco regulatorio es que a lo que ya existía en nuestro país como experiencia única del modelo de iniciativas sanitarias, que era el asesoramiento antes y después, ahora los profesionales de la salud podemos estar seguros que lo que la mujer va a acceder es una medicación controlada, regulada, ¿verdad?, y no tener que ir a lugares como el mercado paralelo, el mercado clandestino, a veces incluso compartido con bocas de drogas, claro, para conseguir el misoprostol. Imaginemos el peor escenario, un desenlace trágico de una interrupción del embarazo. ¿Dónde está la responsabilidad? ¿Cómo se asume el caso? Bueno, los desenlaces trágicos son muy poco frecuentes. La interrupción del embarazo tiene menor riesgo que un parto cuando se dan estas condiciones que le estoy planteando, pero existen casos de que puede pasar. Y la responsabilidad fundamentalmente es a nivel institucional, de la institución donde la mujer es la subsidiaria, la asociada, ¿verdad?, que tiene que hacer todo lo posible por mejorar las condiciones de atención de salud, pero siempre teniendo en cuenta que bajo el consentimiento informado, sí, es la mujer la que está recurriendo a esta práctica, ¿verdad? Bien, pero allí una precisión. La institución entonces es, al fin de la línea, la responsable. La institución, de acuerdo a la estructura del Sistema Nacional Integrado de Salud, es la que tiene la obligación de que esto, que es una ley que está reglamentada, se cumpla para todas las usuarias que son afiliadas a la misma. Bien, ¿hubo ya objeciones de conciencia planteadas y o de ideario? Porque allí me gustaría que usted hiciera algunas precisiones. ¿Hubo presentaciones formales institucionales? Hubieron dos presentaciones formales de objeción de ideario, que son lo que la ley plantea para la objeción que hacen las instituciones de
practicar lo que hemos denominado la consulta, en el cual se le prescribe el fármaco a la mujer, no así el asesoramiento. El asesoramiento del equipo multidisciplinario tienen que hacerlo todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, que debe ser un asesoramiento de calidad técnica, humana, expresándole todas las posibilidades que tiene la mujer frente a un embarazo no deseado, inclusive continuar con el embarazo, ceder al niño en adopción, todas las políticas sociales que hay por parte del gobierno, porque esto es un elemento muy importante. El legislador quiso, y así lo estipula también la reglamentación en su artículo 1, que lo que busca esta ley es la procreación responsable. No es una ley pro aborto, digamos, sino es una ley que busca la responsabilidad a la hora de las decisiones. Por lo tanto, el asesoramiento es muy importante. Bien, ¿las instituciones eran las esperadas, digamos? Sí, son las dos instituciones, el Círculo Católico y el Hospital Evangélico. Evangélico, correcto. Usted hizo allí una precisión importante y se detuvo en expresar objeción de ideario distinto al de conciencia. Seguro, la conciencia es la característica principal que, según dicen, tenemos los seres humanos. Solamente los seres humanos podemos hacer objeción de conciencia. La objeción de conciencia está vinculada con motivos filosóficos y o religiosos, sobre todo religiosos muy profundos, que hacen a una visión individualísima que tiene el profesional de la salud de que no debe y no puede participar, fundamentalmente vinculada con la religión católica apostólica romana. Hay que diferenciar muy bien lo que es la objeción de conciencia como derecho de otro tipo de diferencias que se puedan tener con las leyes o con las reglamentaciones, porque la objeción de conciencia no es una desobediencia civil, o no es yo no quiero hacer esto, o no es una objeción porque no me conviene hacer esto, sino que debe ser algo muy profundo, muy meditado por parte del profesional que objeta para trabajar en esto. Porque en definitiva la objeción de conciencia lo que hace es, en alguna manera, interrumpir la continuidad de la atención de una mujer que está viviendo una situación de este tipo siempre dramática, ¿verdad? Entonces nosotros siempre que hablamos de objeción de conciencia, en el contrapolo de esto planteamos el concepto de compromiso de conciencia, que nosotros creemos que el compromiso de conciencia es lo fundamental, no solamente para los ginecólogos, sino para todo el equipo de salud, en cuanto y en tanto, en muchas ocasiones, los médicos debemos poner por encima de nuestros propios valores incluso las necesidades de nuestros pacientes. Y eso, desde el punto de vista ético, es quizás lo que creemos más importante a la hora de abordar estos temas que siempre son dilemáticos, ¿verdad? Son, exactamente, porque además coliden aparentemente vocaciones del propio profesional médico, ¿no? Sin duda. El juramento hipocrático, por decir algo que es conocido por todos, con esta situación de tensión con el derecho. Sin duda que coliden, sin duda que son dilemáticos. Yo soy muy respetuoso de las diferentes posiciones que hay, las comprendo a cabalidad cuando son realmente profundamente analizadas por la persona y son realmente fruto de esa reflexión consciente, ¿verdad? Claro. Bueno, hoy en el Observador aparece una información que detalla: 2 de las 3 cátedras de ginecología rechazan el decreto del aborto. Los grados 5, Justo Alonso y Washington Lauría, conocidos por usted, rechazan la norma. Bueno, usted es el tercer catedrático en realidad, en este caso. ¿Cómo observa en principio esta información, doctor Brioso? No, con total tranquilidad. Hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? El proceso de reglamentación, como le dije, fue un proceso sumamente rápido. No hubo un tiempo para hacer grandes consultas como a mí me hubiera gustado. Bueno, es lo que señalan aquí los profesionales, ¿no? Tuvimos 20 días para hacerlo, imagínense, porque la propia ley lo planteaba. Y un tema tan delicado no justificaba de cualquier modo abrir y que no hubo tiempo de ninguna manera. La ley incluso ya incluía elementos que tenían que ver con la reglamentación, como el tema de las 3 consultas, el tema de los 5 días, el tema del equipo que se tiene que formar para ver a cada paciente tan pronto, ¿verdad? Sí hicimos consultas con las sociedades de ginecología, con otras sociedades profesionales, y se consultó en 2 ocasiones a la Comisión Asesora de Salud Sexual y Reproductiva, en la cual está representada la Facultad de Medicina. Correcto. El doctor Alonso dice, por ejemplo, que su rechazo no responde a motivos políticos, religiosos, porque es ateo, sino a cuestiones vinculadas a la instrumentación. ¿Le parece un exceso que la mujer embarazada deba consultar 3 veces antes de abortar? Bueno, en lo personal yo estoy completamente de acuerdo con el profesor Alonso, a mí también me parece un exceso, pero es lo que dice el texto de la ley. Por lo tanto, no podemos modificar eso porque el legislador así lo dispuso.
Después dice el Ministerio de Salud Pública es autoritarista al prohibirle al médico dar su opinión a la paciente. Es el único tema en el que sucede algo así, dice Alonso. Bueno, el punto de darle la opinión a la paciente es un punto neurálgico. Acá no se trata de no darle la opinión a la paciente. Acá lo que se trata es de que nuestras opiniones personales, profundas, no influyan en la decisión de la paciente si ésta no lo quiere así. Es decir... Pero naturalmente no se da eso en el marco de la consulta. Bueno, no necesariamente. Cuando yo me pongo la túnica y estoy en consulta, trato de que mis percepciones personales con respecto a la situación que viven mis pacientes no trasunten y que ella tome decisiones de acuerdo a lo que yo pienso, sino de acuerdo a lo que sea mejor para ella. El principio fundamental que tenemos que establecer es el principio de beneficencia, que es un principio bioético clave, que es hacer siempre el bien por nuestros pacientes. Pero el bien por nuestros pacientes lo definen nuestros propios pacientes, no nosotros por ellos. Claro. Ese es un concepto paternalista tradicional que, de mi punto de vista, debemos abandonar para que dé paso al proceso de la autonomía del Claro, paciente. Por aquella definición de que no es una ley pro aborto, sino pro salud, digamos, ¿no hay también allí una connotación muy potente de que claramente el equipo va a saber en qué dirección ir? No, el equipo lo que intenta siempre es que la mujer arribe al mejor nivel de información, de responsabilidad y de libertad a la hora de decidir, y que sea ella la que conscientemente, es decir, libre, responsable e informada, tome la decisión. Para eso tiene que tener todo el abanico de posibilidades. Bien, correcto. Un minuto final. Se señala que ya hay 30 objetores de conciencia, que aparentemente eso va a ir increciendo. ¿Temen una ola, por ejemplo, de este tipo de objeciones? Para nada, para nada. Conocemos muy bien a los colegas en todo el país, sabemos que hay muchos colegas que van a tener el derecho, y lo tienen por supuesto, de la objeción de conciencia. Sabemos que hay otro tanto que están comprometidos. No compromete al sistema, digamos. Y que vienen, no, creemos que no. Y hay un grueso de colegas que están evaluando cómo hacerlo. Nosotros lo que sí queremos ser claro es que una cosa es objeción de conciencia, con las características que les planteaba, por motivos de la conciencia íntima y personal, y otra cosa es no involucrarse porque o no conviene o quizás no pueda ser bien visto. Eso creemos que no tiene lugar, porque acá lo que es importante entender es que por primera vez en el Uruguay los ginecólogos y el equipo de salud puede involucrarse en la salud de la mujer en toda la peripecia vital, aún en estas condiciones de embarazo no deseado que lamentablemente ocurrieron, ocurren y ocurrirán. ¿Hay sanciones previstas, por ejemplo? Hay sanciones previstas porque esto es una prestación integral del sistema de salud, y que si no se cumplen, las mujeres, las pacientes, tienen todo el derecho a reclamaciones legales ante las instituciones o incluso ante los propios profesionales si no se cumplen las normas establecidas. Ha sido muy amable como siempre. Muchas gracias a usted por la invitación. El doctor Leonel Berioso, ministro en ejercicio de Salud Pública. Pausa y seguimos adelante ya en el tramo final de Tele Buen Día. Que ya estaban trabajando desde hace 2 años, de acuerdo a la ley 18426, a la ley de salud sexual y reproductiva, y que hacían el asesoramiento en los casos de embarazo no deseado, pero no prescribían el misoprostol como ahora este nuevo marco legal lo permite. Bien, doctor, en estas intervenciones, ¿se advierte, por ejemplo, ya algún rasgo digno de ser mencionado, destacado, embarazo adolescente, por ejemplo? ¿Qué evaluación hace? No, es muy primario para poder hacerlo apenas un par de semanas, pero lo que sí le digo es que se mantienen las mismas condiciones de siempre. El embarazo no deseado ocurre en cualquier etapa de la vida, no hay que pensar que en los adolescentes es más y en las mujeres adultas es menos, es en general en todas las etapas de la vida, y más que eso, cada embarazo no deseado es una historia única e intransferible. En cada una de las condiciones se dan situaciones por las cuales para la mujer ese embarazo es necesario interrumpirlo, ¿verdad? Ninguna mujer concurre a las policlínicas por un deseo, sino que son generalmente que no es un incremento del número de abortos, sino que esos abortos que antes se hacían y no sabíamos que se hacían, ahora pasan todos, o la inmensa mayoría, por el sistema de salud y son reportados. Se estabiliza y luego de algunos meses va a haber un descenso sostenido, porque lo que se incrementan son las prestaciones anticonceptivas y disminuye el embarazo no deseado. Eso es lo que esperamos. Bien, en materia de números, las consultas que se han realizado, ¿maneja información sobre el área pública y la privada? Se ha mantenido más o menos lo que venía haciendo las consultas en los servicios de salud sexual y reproductiva. Seguimos adelante en Tele Buen Día, recibiendo con el gran gusto de siempre al señor ministro en ejercicio, en este caso
Subsecretario Leonel Brioso. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Como comprenderá, lo hemos convocado porque estamos en este proceso, creo que, de ir acomodando piezas, ¿no?, con respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Una primera cuestión, ¿ya hubo situaciones así? ¿Hubo abortos luego de la ley? Sí, efectivamente ya se comenzó a trabajar al otro día de reglamentada la ley, con el asesoramiento, corrieron los 5 días legales y ya muchas mujeres han interrumpido el embarazo en este contexto, este nuevo contexto legal. Y si puede decirse con qué resultado, digamos, el esperado en cuanto a contención, tal cual se había estipulado, y ahora viene la fase del seguimiento, que es muy importante. Sí, nosotros hemos dicho desde siempre, y es el momento ahora de comenzar a monitorearlo, de que todas las leyes que llevan a la liberalización o la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo generan en la población primero un incremento de una demanda